Columbia Británica, en Canadá, es una provincia tranquila y hermosa, con numerosas montañas y una naturaleza virgen. Pero hace unos años todo cambió. Los canadienses comenzaron a construir una carretera de 670 kilómetros y un costo total de 39.000 millones de dólares. Las condiciones para la construcción eran terribles. Había que nivelar las laderas. Todos los días volaban helicópteros y miles de trabajadores realizaban literalmente una hazaña. Había que atravesar ríos profundos, barrancos, equilibrándose constantemente al borde del precipicio. Para comprender todos los problemas de la construcción, cabe mencionar que en el proyecto incluso se utilizaron grúas, porque sin ellas no se podía hacer nada. Además, para completar el proyecto fue necesario construir una enorme estructura de 400 hectáreas. Es el punto final que le da a Canadá la oportunidad de hacer realidad su antiguo sueño. Ahora todas las noticias dicen que el proyecto ha dividido la historia de Canadá en un antes y un después. Hoy, vamos a ver qué han construido los canadienses y por qué la nueva instalación ha puesto una revolución para el país. Dependencia del vecino. El oeste de Canadá lleva mucho tiempo sentado sobre un enorme colchón de gas. Alberta y el noreste de Columbia Británica son territorios con tanto gas natural que bastaría para abastecer a un pequeño estado. Por ejemplo, según las estimaciones para 2024, las reservas probadas de gas en Canadá alcanzaron los 2,4 mil kilómetros cúbicos, y la mayor parte de ellas se encuentran en la cuenca sedimentaria del oeste de Canadá. En general, el recurso se siente seguro. Hay muchos yacimientos, los horizontes son largos y no hay conversaciones alarmantes sobre una futura escasez. Sin embargo, los grandes yacimientos de Alberta y Columbia Británica están ocultos en las profundidades del continente, lejos de los puertos marítimos y los buques que transportan el recurso por todo el mundo. Durante décadas, la lógica fue única. Se extraía y se enviaba a Estados Unidos. Punto. En 2024, casi todo el gas exportado por Canadá, aproximadamente 249 millones de metros cúbicos al día, seguía un único camino, sin bifurcaciones. Formalmente se trata de la ruta principal, pero en realidad es la única. Un país con reservas de gas a nivel mundial y una única puerta de salida. Es más, en 2024 Canadá exportó volúmenes récord. Sin embargo, los ingresos finales, por el contrario, se redujeron aproximadamente en un tercio. Se extrajo más, se envió más, pero se obtuvo menos dinero. La razón es simple: los precios. El comprador es fuerte, el vendedor no tiene alternativas, y la negociación se mueve exactamente en la dirección donde la presión es menor. Y mientras Canadá vivía en un sistema de salida única, a su alrededor se producían cambios. Desde la década de 2010, el mercado mundial del gas natural licuado, GNL, creció tan rápidamente que el resto de segmentos del sector no pudieron seguirle el ritmo. La demanda creció especialmente rápido en Asia, en China, Japón, Corea del Sur y las economías en crecimiento del sudeste asiático. Canadá, por su parte, pareció quedarse al margen durante este periodo. Hasta mediados de la década de 2020, prácticamente no había salida para el GNL en el mercado mundial. El recurso es enorme. Hay compradores, las tecnologías están dominadas desde hace tiempo, pero no hay camino hacia el muelle. Se produjo una extraña paradoja. Uno de los países más ricos en gas del planeta solo trabaja para su vecino. Se pueden imaginar muchas maniobras posibles, pero todas ellas se topan con nuevos obstáculos. ¿Tuberías adicionales en Estados Unidos? La dependencia se hace más fuerte y además, la venta a Estados Unidos ha dejado de ser rentable. ¿Salidas terrestres alternativas? La geografía lo impide. No se puede llegar por tierra ni a Europa ni a Asia. ¿Reducir la producción? La economía regional se derrumbaría con tal medida, ya que en varias provincias el dinero del gas mantiene a ciudades enteras. Al final, la situación parecía una gran paradoja energética. Hay gas, hay compradores internacionales, hay tecnologías que desde hace tiempo permiten transportar GNL al otro lado del mundo. Solo falta una cosa: una vía de comunicación entre cada uno de estos puntos. Llegó la conclusión lógica. Hay que mover montañas y avanzar hacia una menor dependencia de Estados Unidos y un precio normal por tus valiosos recursos. Destruir montañas por un sueño. En realidad, en Canadá ya se plantearon su situación hace mucho tiempo, allá por 2012. Por aquel entonces, la empresa TC Energy llevaba a cabo una planificación activa, a dónde y cómo para salvarse de la dependencia existente. Y así, en 2019, comenzó la construcción de Coastal GasLink, uno de los proyectos más importantes de Canadá en los últimos años. Es más, uno de los más caros.
se invirtieron 10.400 millones de dólares estadounidenses en él. Su objetivo principal es conectar la cuenca de gas de Montney en el noreste de Columbia Británica con Kitimat, situada cerca de la costa del Pacífico, mediante un gasoducto de 670 kilómetros. Sobre el papel parecía sencillo. ¿Cuántos proyectos de este tipo se habían llevado a cabo? ¿Decenas? ¿Cientos? Sin embargo, Canadá tenía que atravesar una de las zonas más difíciles de Norteamérica en cuanto a relieve y clima, la Cordillera Occidental. Y aquí es donde se entiende por qué solo 670 kilómetros de gasoducto cuestan tanto. No se trata simplemente de una cadena de cordilleras, sino de un enorme laberinto de rocas, donde a cada paso te espera un nuevo relieve. Las montañas costeras y la cordillera interior de Columbia Británica constan de decenas de secciones, cada una con sus propias características. En la fase de evaluación del proyecto se señaló inmediatamente que una parte significativa del trazado discurre por zonas de alto riesgo geotécnico. Allí el suelo puede deslizarse tras fuertes lluvias y la roca puede desmoronarse en el momento más inesperado. Uno de los tramos más comentados por donde se tendió la nueva tubería es el paso de Icy Pass. La altitud aquí supera los 1.400 metros y el propio nombre parece advertir, no será fácil. La temporada de construcción aquí es corta. El verano es el momento de preparar la ruta, realizar los movimientos de tierra y consolidar la pendiente. En invierno, el paisaje se convierte en un desierto blanco, pero eso es precisamente lo que permite atravesar algunas zonas sensibles. El suelo helado se daña menos y los cauces de los ríos pequeños se vuelven más estables. Las zonas montañosas obligaron a utilizar tecnologías de construcción en pendientes pronunciadas, un conjunto de técnicas de ingeniería para trabajar en pendientes pronunciadas. En sentido literal, hubo que excavar estantes en la montaña para que la maquinaria pudiera mantenerse de pie de alguna manera. Los suelos rocosos exigían operaciones de perforación y voladura, y el agua en las montañas siempre busca una vía de escape, por lo que los sistemas de drenaje se convirtieron en un elemento obligatorio en prácticamente todas las pendientes. En algunos tramos, la maquinaria pesada incluso parecía extraña aquí. Las máquinas simplemente no podían trabajar con seguridad, demasiado empinado, demasiado inestable. Por eso los ingenieros idearon otra solución: grúas de cable y sistemas de cabrestante. Tiraban de las tuberías por el aire o las subían por la ladera sin abrir el suelo innecesariamente. Los trabajadores tenían en sus manos secciones de decenas de toneladas de metal que debían mover con precisión, como si se tratara de una pieza frágil de un mecanismo. Cualquier error podía provocar un derrumbe, por lo que los cálculos de carga se verificaban con mucho cuidado. Los ríos de montaña también añadían problemas. A lo largo de todo el recorrido de Coastal GasLink hay más de 700 cruces de cursos de agua, y una parte significativa de estos puntos se encuentra precisamente en las montañas. Cada río aquí tiene su propio carácter. En algunos lugares se puede colocar un puente temporal mientras se lleva a cabo la construcción. En invierno, a veces, se construían puentes de hielo, aprovechando que el hielo grueso soportaba el peso de la maquinaria. Y si era necesario pasar por debajo del cauce sin tocar la orilla, se utilizaba un método que permitía tender una tubería en profundidad sin interferir en el flujo natural. Y cada tramo de las montañas tiene su propio plan técnico, sus propios requisitos ecológicos y observaciones obligatorias. Para llegar a estos lugares, tuvieron que construir su propia red de carreteras, en gran parte temporal. Cientos de kilómetros de caminos de acceso aparecieron en lo profundo del bosque solo para garantizar el acceso a un tramo concreto. Allí donde las carreteras no llegaban, se utilizaban helicópteros. Transportaban equipos y personas a lugares donde los vehículos no podían llegar. Los trabajadores construían campamentos en valles de difícil acceso y en los momentos de mayor actividad, miles de personas trabajaban simultáneamente en la ruta. El desplazamiento entre las secciones de la tubería podía llevar horas, porque las montañas marcaban su propio ritmo, lento, pesado y sin adaptarse a los horarios. Sin embargo, se superaron todas las pruebas. Canadá tendió el gasoducto a través de la sección más difícil y en 2023 estaba listo. Pero el proyecto no terminó ahí, porque si solo se tiende la tubería, esta no envía automáticamente el gas a otros países. Se necesitaba una terminal de GNL y Canadá también lo logró. En Kitimat ha surgido toda una ciudad industrial para Coastal GasLink. La planta LNG Canadá se ha convertido en la primera gran empresa exportadora de gas natural licuado de la costa pacífica de Canadá. Y su costo no se incluyó en el proyecto del gasoducto. Ascendió a 28.800 millones de dólares estadounidenses, lo que elevó el costo total de todo el transporte de gas hasta el océano a 39.200 millones de dólares. La superficie total de la instalación es de 400 hectáreas, y lo más importante de la infraestructura son las dos líneas de licuefacción, que en el sector se denominan trenes. El gas de la cuenca de Montney viaja por un gasoducto, y en Kitimat pasa por una cascada de purificación. Se envía a -162 grados y se convierte en un líquido ligero a la vista,
pero denso en cuanto a su energía, y se carga en buques cisterna. Al mismo tiempo, los volúmenes de procesamiento son colosales. Ya en la primera fase completada, la instalación está diseñada para enviar 14 millones de toneladas de GNL al año. Si lo desglosamos en volúmenes habituales, se obtienen aproximadamente 2.000 millones de metros cúbicos de gas al mes. En 2024, todo el sistema Coastal GasLink, el gasoducto y la planta, finalmente entraron en funcionamiento, dividiendo la historia de Canadá en un antes y un después. La revolución del gas. El primer envío comercial de GNL desde Kitimat tuvo lugar a finales de junio de 2025. El buque cisterna con la carga salió de la terminal de GNL Canadá, abriendo así una ruta completamente nueva para el país: la exportación marítima desde la costa del Pacífico. Hasta ese momento, Canadá había sido durante décadas un actor exclusivamente dedicado al transporte por gasoducto, y la aparición de un buque real con GNL canadiense parecía el momento en que la teoría se convertía por fin en práctica. Este envío no se concibió como un viaje simbólico que se repetirá dentro de un año. El operador LNG Canada indicó de inmediato que la planta pasará a realizar envíos regulares a medida que alcance los indicadores previstos. Como ya hemos dicho, la capacidad total de la primera fase de LNG Canada es de 14 millones de toneladas de GNL al año, lo que supone decenas de viajes de buques cisterna al año, que formarán un nuevo flujo de exportación en el Océano Pacífico. En 2025, el objetivo principal del proyecto no será el volumen, sino la estabilidad. Cada entrega sucesiva se utilizará como ajuste, desde la logística y la interacción con la flota hasta los procesos de temperatura y la velocidad de carga. La empresa destaca en sus materiales que el calendario pronto se convertirá en planificado y que las entregas formarán parte de los contratos con compradores extranjeros, sobre todo de Asia, donde la demanda de GNL sigue creciendo. Al mismo tiempo que se ponía en marcha LNG Canadá, se hizo evidente que Kitimat estaba empezando a convertirse en un punto de atracción para otros proyectos. En la misma costa está prevista la construcción de Cedar LNG, una planta flotante con una capacidad de alrededor de 3,3 millones de toneladas de GNL al año. Tiene un aspecto diferente al de LNG Canadá, una plataforma offshore, compacta, amarrada a la costa y conectada a las redes de gas existentes. Este formato permite avanzar más rápidamente a las etapas de construcción y poner en marcha la producción sin tener que desplegar una infraestructura de muchos kilómetros en tierra. Paralelamente, se está debatiendo la ampliación de la propia LNG Canadá. La planta se diseñó inicialmente con un margen. En los documentos se indica claramente que es posible una segunda fase que duplicaría la capacidad actual si la demanda de GNL se inclina a favor de un aumento de los volúmenes. En general, Canadá realmente ha logrado reducir su dependencia de los Estados Unidos y por fin el país obtendrá más por sus recursos. Ahora imagina que incluso la tubería que atraviesa la cordillera occidental no es el ejemplo más impresionante de las increíbles dificultades que tuvieron que superar los constructores. Territorio salvaje. Hoy hemos hablado mucho de Estados Unidos en el contexto de las relaciones gasísticas con Canadá, pero no podemos dejar de mencionar que Estados Unidos se parece mucho a su vecino. También tuvo que tender tuberías en condiciones increíblemente difíciles. Ante ti se encuentra el Trans-Alaska, cuya complejidad puede superar al proyecto canadiense. El oleoducto se extiende a lo largo de toda Alaska, 1.287 kilómetros desde los yacimientos helados de Prudhoe Bay hasta la tranquila bahía de Valdez, desde donde los buques petroleros transportan el petróleo al resto del mundo. Es incluso insultante llamar a un proyecto así simplemente oleoducto. Es toda una historia sobre cómo la gente intentó domesticar una región donde el mal tiempo dura 8 meses al año. La construcción comenzó en 1974 y se convirtió en una expedición grandiosa. Más de 30.000 personas, cientos de máquinas, campamentos en medio de la nada, carreteras que antes no existían. El oleoducto apareció en un lugar donde antes no había casi nada, solo viento, permafrost y naturaleza salvaje. El permafrost se convirtió en el principal enemigo de los constructores. Se trata de un suelo que no se descongela ni siquiera en verano. Imagínate una tierra congelada a cientos de metros de profundidad. Puede parecer sólida, pero basta con calentarla un par de grados para que comience a asentarse como un bizcocho deshecho. Y por la tubería circula petróleo a una temperatura de entre 65 y 80 grados. Si la tubería se hubiera colocado directamente en el suelo, el calor habría ablandado gradualmente el permafrost. La sección se habría hundido, el metal se habría doblado y luego habría aparecido una rotura. Y todo habría terminado en una gran catástrofe ecológica en medio de la nada, a cientos de kilómetros de la ciudad más cercana. Por eso, desde Prudhoe Bay hasta las zonas montañosas, hubo que elevar unos 670 kilómetros de tubería por encima del suelo.
La colocaron sobre soportes en forma de H. Parecen casi un bosque de patas metálicas que sostienen una columna vertebral de acero. La tubería no solo descansa sobre estos soportes, puede soportar hacia adelante y hacia atrás, caminar un poco cuando el metal se expande por el calor del petróleo o se contrae por el frío ártico. En el camino de la tubería se encontrarán montañas con desniveles de hasta 1200 metros, pantanos, grandes ríos y el principal temor del Ártico: los terremotos. En la zona de la falla de Denali, la tubería se diseñó para que pudiera soportar temblores de hasta 8,5 grados de magnitud. Para ello, no se colocó en línea recta, sino en forma de ligera serpiente, para que, en caso de desplazamiento del suelo, pudiera doblarse en lugar de romperse. Es similar a cómo los árboles se doblan con el viento. Es precisamente su flexibilidad lo que los salva de romperse. Cabe mencionar que el Ártico es el Ártico. En la misma zona, en verano, puede hacer más de 35 grados y en invierno menos 60 grados. En estas condiciones el metal vive su propia vida. Se contrae, se expande, se vuelve frágil y vuelve a ser resistente. Para que cada sección resistiera una maratón de este tipo, las tuberías se sometieron a pruebas de resistencia como si se prepararan para un vuelo espacial. Las soldaduras se probaron a bajas temperaturas, el metal se sometió a tracción y a cargas de impacto, y después de cada prueba se comprobó que no aparecieran microfisuras. Los ríos y los pantanos requerían soluciones especiales. En total, la ruta cruza más de 800 cursos de agua. En algunos lugares la tubería se colocaba en el fondo y se lastraba para que la corriente no la levantara. En los ríos grandes se crearon estructuras de puentes, en esencia, pequeños viaductos para la tubería. Y sí, para construir el oleoducto primero había que llegar al lugar adecuado, y eso era un gran problema, porque hasta mediados de los años 70 no se podía llegar en coche al lugar donde ahora se encuentra el oleoducto. Los constructores tuvieron que crear su propia red de carreteras. Allí surgió la Dalton Highway, casi 1260 kilómetros de carretera de grava que se extiende paralela a la ruta del oleoducto. Por esta carretera se transportaban a la tundra tuberías, equipos, alimentos, combustible y todo lo que era imprescindible para la construcción. A veces las mercancías se transportaban por aire, se construían aeródromos temporales, se aterrizaban aviones pesados en pistas de nieve y se utilizaban helicópteros para llegar a lugares donde no era posible aterrizar. Y todo esto lo crearon personas que trabajaban en condiciones extremadamente difíciles. Los constructores vivían entre osos, ventiscas y vientos que te derribaban. A menos 50 grados, la soldadura se convertía en un trabajo delicado, en el que cualquier movimiento se ralentizaba por el frío. Para no morir, los trabajadores montaban tiendas de campaña aisladas, utilizaban generadores, construían almacenes en plena tundra y creaban pequeños oasis de calor en medio de la nieve infinita. Era una obra en la que cada día recordaba que el Ártico no perdona los errores, pero respeta a quienes saben trabajar con su carácter. Podría parecer que las tuberías solo son una lucha contra las montañas y el Ártico, pero no es así. Las tuberías también luchan contra las terribles condiciones de los desiertos, como demuestra claramente el ejemplo de China. El camino a través del desierto. Los desiertos del oeste de China se asemejan a un enorme organismo vivo que cambia constantemente de forma. Taklamakan y las zonas vecinas del Gobi son decenas de miles de kilómetros cuadrados de arena que se desliza, se desplaza y se desplaza decenas de metros al año. Las dunas pueden crecer donde ayer había un terreno llano, y una obra abandonada sin protección desaparece bajo la arena en solo un par de meses. El suelo aquí es tan blando como la harina y no soporta nada pesado. El calor durante el día supera los 40 grados, y por la noche el aire se enfría casi hasta 0 grados. El viento arrastra los granos de arena con tanta fuerza que actúan como papel de lija, desgastando el metal y destruyendo cualquier revestimiento. No hay agua, no hay carreteras y la maquinaria tiene que ser arrastrada por caminos temporales o transportada en helicóptero. En espacios como este, la construcción se convierte en algo más que una tarea rutinaria. Se convierte en una lucha contra el propio terreno. El desierto pone a prueba cada decisión. El suelo suelto se comporta como si estuviera vivo, se hunde bajo el peso de la maquinaria y se levanta con las ráfagas de viento. Las tormentas de arena lo arrasan todo a su paso, cubriendo zanjas y pilares. Los cambios de temperatura hacen que el metal se expanda y se contraiga, y si no se tiene en cuenta de antemano, las juntas comienzan a agrietarse. Incluso las huellas de los automóviles pueden convertirse en una trampa para la arena. La siguiente tormenta convierte una pequeña huella en una auténtica duna. A través de estos territorios, los chinos han tendido un oleoducto llamado Este-Oeste, con una longitud total de más de 4.000 kilómetros. El principal reto es conseguir que la tubería no se hunda en la arena, no sea desgastada por los granos abrasivos y no se sobrecaliente bajo el sol. En las zonas especialmente móviles, la enterraban más profundamente para protegerla del viento y las dunas en movimiento. La tubería se recubrió con materiales especiales que resisten la fricción constante de la arena y los cambios de temperatura.
No se trata simplemente de pintura, sino de una compleja protección multicapa que funciona como una armadura. Los ingenieros fueron aún más lejos y comenzaron a reverdecer el desierto a lo largo de la ruta. Plantaron arbustos resistentes a la sequía, cuyas raíces se aferraban a la arena y la fijaban, creando cinturones vivos alrededor de la tubería. Estas franjas frenaban la migración de las dunas, impidiéndoles cruzar la ruta. Allí donde las plantas no prendían, utilizaron bases reforzadas y anclajes, anclas metálicas que mantenían la tubería en una posición estable. El diámetro de la tubería aquí es impresionante, 1219 milímetros. La presión de trabajo en la línea 4 alcanza los 12 megapascales. Se trata de una fuerza enorme, comparable a la carga que soportan las estructuras submarinas. Para que la tubería pudiera soportar la presión, la arena y la temperatura, se utilizó acero de alta resistencia. Las secciones se fabricaron con una longitud de hasta 18 metros, lo que redujo el número de juntas soldadas, ya que cada junta es un punto débil potencial. Todas las uniones se verificaron mediante radiografía digital, básicamente transparizándolas con rayos X y evaluando los defectos más pequeños. La logística se asemejaba a una operación militar. Se construyeron carreteras temporales, campamentos, aeródromos y helipuertos con el único fin de llevar las tuberías y el equipo al lugar deseado. A lo largo de la ruta se crearon estaciones de compresión y almacenes de gas para mantener la presión y garantizar un suministro uniforme de combustible. Y con todo esto, el desierto no era el único obstáculo. La ruta atravesaba cordilleras, mesetas y laderas donde el suelo se desmoronaba y las rocas se desprendían por su propio peso. Allí, los chinos recurrieron a su técnica favorita, la perforación de túneles. Los documentos indican que, con la ayuda de máquinas perforadoras y trabajos de voladura, se construyeron hasta 16 túneles de diferentes longitudes y diámetros, incluso a través de las zonas montañosas más difíciles. También construyeron puentes y pilares resistentes a los terremotos. En estos lugares, los ingenieros tuvieron que tener en cuenta la altura, la sismicidad, las avalanchas y la resistencia del metal, todo a la vez. En resumen, China tuvo que pasar por un infierno de construcción, al igual que Canadá y Estados Unidos. Pero aquí el infierno era diferente, desértico y con túneles. Cabe mencionar que, en realidad, las tuberías no solo se construyen para el petróleo y el gas, sino también para el agua. A menudo no reportan beneficios económicos directos, pero también se construyen en condiciones extremas. Por ejemplo, ¿qué te parece una tubería de agua que atraviesa el mar Mediterráneo? El rescate del norte de Chipre. Hasta 2015, el norte de Chipre, controlado por Turquía, vivía en un estado de constante escasez de agua. El suministro de agua se basaba en pozos y manantiales, pero las reservas naturales no lograban recuperarse tras la extracción activa. Los acuíferos subterráneos se agotaban gradualmente, el agua se volvía cada vez más salada y su calidad empeoraba. El clima de la isla no ayudaba. Las lluvias eran escasas, las sequías eran habituales y la agricultura y el crecimiento de la población exigían un volumen de agua estable y predecible. En esos periodos cada metro cúbico era decisivo. La escasez de agua podía detener el riego, reducir las cosechas y crear una amenaza de interrupciones en el suministro de agua potable. Se necesitaba una solución que no dependiera de las nubes y de las escasas lluvias invernales. Esa solución fue el proyecto de abastecimiento de agua del norte de Chipre, un proyecto que en aquel momento parecía casi una fantasía de ingeniería. La idea parecía sencilla, tomar agua del río Turco y dirigirla hacia la presa de Getikok, en el norte de Chipre. Pero el trayecto no era por tierra, sino por mar. La longitud total del acueducto era de aproximadamente 106 a 107 kilómetros, de los cuales unos 80 kilómetros eran marítimos. El proyecto estaba diseñado para suministrar 75 millones de metros cúbicos de agua al año, aproximadamente 38 millones de metros cúbicos para consumo y unos 37 millones de metros cúbicos para el riego. Estas cifras significaban que la isla obtenía un seguro a largo plazo contra la sequía, de hecho, para las próximas décadas. En las costas se necesitaban diques, estaciones de bombeo y plantas de tratamiento, y en la propia Chipre, una red de distribución para que el agua llegara a las ciudades y los campos. La parte más difícil era la sección marítima. Aquí, una tubería de 1,6 metros de diámetro debía atravesar el mar Mediterráneo, alcanzando una profundidad de unos 250 metros. A tal profundidad, la presión del agua es enorme. Cada 10 metros de profundidad se añade aproximadamente una atmósfera de presión, lo que significa que la tubería soportaría unas 25 atmósferas solo por el peso de agua. No era posible simplemente colocarla en el fondo, ya que hay demasiadas pendientes, depresiones y zonas inestables, y cualquier movimiento del fondo o deslizamiento de tierra podría dañar la tubería. Los ingenieros encontraron una solución audaz: suspender la tubería en el agua con cables. Para ello utilizaron un sistema de anclajes y fijaciones que mantenían la tubería a la profundidad deseada.
Las secciones tenían una longitud aproximada de 500 metros y se unían entre sí mediante nudos de acero, diseñados para soportar la presión durante muchos años y la exposición constante al agua salada. El material de la tubería era polietileno de alta densidad. Este plástico no se oxida, resiste las deformaciones y mantiene su integridad ante el movimiento del agua y las cargas de las olas. Es más flexible que el metal, lo cual es importante para una estructura que se curva ligeramente bajo la acción de las corrientes. El proyecto es único, ya que nunca antes se habían construido en el mundo tuberías marinas suspendidas de tal envergadura. Los ingenieros tuvieron que desarrollar la tecnología literalmente desde cero, diseñar accesorios especiales, fijaciones, estabilizadores, sensores de presión y fugas. Había que tener en cuenta las corrientes, el viento, las tormentas estacionales y los posibles cambios de profundidad en el recorrido. Cualquier error en los cálculos podía provocar la rotura de la tubería o la ruptura del cable, lo que significaría el corte del suministro de agua a toda la isla. La construcción comenzó alrededor de 2011. El agua llegó por primera vez al norte de Chipre. Con la puesta en marcha del acueducto, la isla obtuvo una fuente estable de agua dulce tanto para el consumo como para la agricultura. El sistema resultó ser funcional, aunque los ingenieros siguen insistiendo hoy en día en que una tubería de este tipo requiere un control constante y un mantenimiento regular, ya que las profundidades extremas no perdonan los errores. En resumen, las tuberías en todo el mundo y para diferentes fines son a menudo proyectos muy complejos, una verdadera hazaña de la construcción. Y estos proyectos se seguirán construyendo a pesar de todos los problemas. Por ahora, es la mejor opción, imposible de sustituir por otra que sea al menos igual de eficaz.